Buenas noches a todos. Seamos bienvenidos a nuestra reunión de célula en las casas. La Iglesia Bautista Maranata de Mérida somos una iglesia cristiana que hemos abierto nuestros hogares para compartir el Evangelio de Jesucristo. El día de hoy vamos a meditar en un pasaje de la Escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 11, de los versículos del 8 al 19. Y quiero decirles, la fe no tiene por qué ser solo conocimiento o una creencia. A veces confundimos nuestra fe solamente con lo que nosotros sabemos de Dios, pero la fe tiene que ser una fortaleza en tu vida que te ayude en los valles de sombra de muerte, en las dificultades, como lo dice la Escritura. La fe tiene que ser tu herramienta de guía cuando miras que toda puerta está cerrada. En la palabra de Dios, Abraham, y en específico en este pasaje de Hebreos capítulo 11, nos muestra cómo es la fe que supera las dificultades. Y en primer lugar, la fe es obedecer. En los versículos del 8 al 10 nos dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el libro de Génesis capítulo 12 encontramos que Dios se reveló a Moisés, que vivía a más de 1000 kilómetros de la tierra prometida. Él vivía allí en Harán y luego en Ur de los Caldeos. Y Dios se reveló para que dejara su ciudad, una ciudad próspera con todo lo necesario para vivir, una ciudad donde vivía con su familia, una ciudad segura, cómoda, para que él pudiera ir a la tierra prometida, a Palestina. Abraham, dice la palabra de Dios, que obedeció al mandato de Dios. Ya de entrada estamos observando que la fe de Abraham no era simple conocimiento, sino que él obedeció a lo que Dios le dijo. La Biblia dice allí en Génesis 12, de los versículos 4 al 5, Génesis 12, los versículos 4 y 5, dice: y se fue Abraham, como dijo Dios, como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros hacemos una reflexión de esto, podemos decir que para gozar de una fe que supera toda dificultad, es necesario primero reconocer que Dios se revela a tu vida y se revela en medio de una ciudad muy parecida a la de Abraham, una ciudad cómoda, una ciudad segura, seguramente con lo necesario para vivir, pero una ciudad apartada de Dios y con mucha necesidad. La ciudad de Mérida es una ciudad de las más seguras aquí en México, y nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que podemos estar muy seguros cerca de Dios, pero hay en nuestra sociedad una vida cómoda y segura, pero también observamos que es una vida donde no alcanzamos a tener esa comunión con Dios. ¿Qué es entonces
lo que Dios me pide? Pues si Dios se le reveló a Abraham, yo también puedo preguntar, bueno, ¿qué es lo que Dios me dice? Bueno, Dios se revela a tu vida también para dejar, pero dejar una fe intelectual que no ayuda a tu vida y que lejos de acercarnos a Él, nos aparta de Él. Es una vida que se centra en las cosas materiales mayormente y no en las eternas. Dios quiere iniciar una vida en comunión contigo a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, acentuando lo que comento ahí en Ezequiel 33, el verso 11, Ezequiel 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice el Señor, Dios el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es así lo que el Señor nos dice. Entonces Él quiere que nosotros nos volvamos, que avancemos, que dejemos una fe intelectual pensando que es solo el conocimiento y que gocemos en realidad de una fe que supera cualquier dificultad cuando nosotros le obedecemos. En segundo lugar, la fe es confiar en las palabras de Dios. En este mismo pasaje de Hebreos capítulo 11, en los versículos del 11 hasta el 16, nos dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham tenía una dificultad ante la promesa de Dios. Déjenme compartirles. Le había dicho, ¿verdad?, Dios, que él sería padre de todas las naciones. Pero había una dificultad con esta promesa. La dificultad es que Abraham y Sara ya eran personas mayores. Sara estaba fuera de la edad para poder tener hijos. Y déjenme realzar algo más. Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió que haría de él una nación grande. Pero no fue hasta los 100 años de su propia vida que Dios le permitió tener a su hijo Isaac. Abraham tuvo que confiar en la palabra de Dios, en lo que Él le prometió. Él tuvo que creer, él creyó a lo que Dios le dijo. Y entonces así avanzar en la vida. En todo ese tiempo, déjenme decirles que su fe, la fe de Abraham fue probada. Y tú y yo tenemos también la misma oportunidad en la vida. Vamos enfrentando dificultades y vamos enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida y tenemos la oportunidad de confiar en lo que Dios nos dice en su palabra o no. Hoy estamos enfrentando varias dificultades, tal vez dificultad sobre dificultad, y sucede que la fe de las personas es probada o con una enfermedad, es probada con la mala economía o con la dificultad de la relación
de pareja, de matrimonio. Y muchas veces lo que resulta de esto, esto es un resultado de una pobre fe en las personas. Las personas pelean, discuten, llegan a tener enemistades, se separan, hay divorcios de por medio. También las preocupaciones que se generan por muchas cosas que están pasando, enfermedades, al grado las personas cuando nos preocupamos de deprimirnos y de llegar a vivir la vida con temor. Para entonces gozar de una fe que supere cualquier dificultad, esto requiere de la revelación de Dios. Cuando Dios nos habla en su palabra, entonces allí está esta palabra que Dios nos dice. Y entonces un paso que tenemos que dar es confiar en esta palabra de Él. En un pasaje muy conocido allí en el Salmo 23, el verso 4, los salmos son muy hermosos y yo he utilizado como bandera en lo personal el Salmo 23, en el verso 4, fíjate lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es cuestión de cada uno de nosotros el hecho de que Dios nos ha dejado su palabra, pero que cada uno nos acerquemos a ella. ¿Por qué transmitimos este video? ¿Por qué tenemos los grupos en casa abiertos para compartir el evangelio? Para que podamos entonces recibir la palabra de Dios y esta en nosotros produzca fe. Y yo te animo para que el día de hoy esta palabra que llega a tu vida no sea simple conocimiento, no sea solamente algo que te llene por un momento, sino que en realidad construya tu vida, te dé aliento, te lleve a una decisión muy firme. De fondo está el hecho de que toda persona tengamos la necesidad de un encuentro con Dios. Gozar de una fe que supera las dificultades nos lleva forzosamente a tener un encuentro con Dios, a poner tu mira en Dios, en su palabra y seguramente en su Hijo Jesucristo. Te lleva a reconocer que lo que haces, por otro lado, ¿verdad?, no es suficiente para avanzar en la vida. Tus capacidades, tus logros, tu economía no es suficiente. No es suficiente las obras que tú haces para ganar el éxito más allá de este mundo. Necesitamos de Jesucristo en la vida. La palabra de Dios así nos lo menciona. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para tener ese encuentro con Dios. En tercer lugar, la fe es tener esperanza en Dios. Los versículos del 17 al 19 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice así la palabra del Señor. En este capítulo 11 de Hebreos, déjenme decirle que habla de muchas personas que son héroes de la fe, personas que creyeron viendo lo que no se veía, personas que confiaron en medio de la adversidad. Por ejemplo, Noé, cuando Dios se le reveló, creyó que vendría el diluvio
y preparó el arca en donde se salvó él y su familia. Y bueno, Abraham nos está diciendo que él tuvo esperanza en Dios cuando Dios mismo lo probó a él pidiéndole sacrificar a su hijo unigénito, y sabiendo que Dios podía cumplir la promesa de ser padre de naciones aun cuando su hijo muriera. Él lo podría revivir y él le daría herencia para ser una grande nación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, hoy en nuestros días algo que está sucediendo es que perdemos, o la gente está perdiendo la esperanza. Las dificultades antes de la pandemia y ahora con esta pandemia que estamos viviendo hacen mirar que no hay esperanza en la vida por muchas muertes, por enfermedades, por la falta de economía. Entonces, pareciera que no tenemos un buen futuro, pero a las personas de fe es necesario, ¿verdad? O cada persona de fe le lleva a saltar cualquier situación. Y aun cuando el panorama sea difícil, aun cuando las dificultades se prolonguen por mucho tiempo, podemos avanzar en la vida seguros, con tranquilidad. Cuando todo parece que ya se acabó, que no tiene solución, un sueño que se desvanece, una relación que no tiene solución, una adicción practicada por años sin poder salir, es entonces cuando se necesita de la fe que da esperanza en Dios. Cuando ya no puedes ante una situación, yo te animo a que clames a Dios. Clama a Dios. Dios es el único que te puede dar esperanza. Cuando ya no quieres avanzar en una relación o que estás desilusionado de la vida, es necesario que pongas tu mira en el Señor Jesucristo, porque solo Él es el único que puede darnos aliento, fortaleza, esperanza para seguir adelante. Quiero añadir que Dios hizo una promesa a Abraham, que también es una promesa para ti, el hecho, ¿verdad?, de la herencia de la tierra prometida. El versículo 9 y 10 de este mismo pasaje lo voy a volver a leer. Dice allí: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta promesa que Dios le había dicho de que le iba a dar la tierra prometida, no se trataba de un pedazo de tierra terrenal, aunque todo el pueblo de Israel heredó la tierra prometida, y todas aquellas personas que habitaban ese lugar fueron la gran mayoría desechadas por ser un pueblo pagano, lejos de Dios. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que no que Él nos está heredando esta tierra, sino que Él nos está dando la oportunidad de tener vida eterna, de estar con Él. Si notas el pasaje, ellos vivieron en la tierra prometida, pero vivieron como extranjeros y peregrinos, dice allí. Ellos no se conformaron, Abraham no se conformó o supo que esa no era la tierra prometida, sino que la tierra prometida es la misma presencia de Dios, la vida eterna en el cielo. Este lugar se recibe por fe en su Hijo Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre. De nueva cuenta, tiene que ser por fe. Yo te animo a que goces de una fe que supera toda dificultad. Pide a Dios que te revele su palabra, la Biblia,
que te ayude a obedecerla y a confiar en ella. Pero también pídele que recibas la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, porque esto es lo más preciado. Podemos tener esperanza, podemos mejorar nuestras relaciones aquí en la tierra, pero si no vamos al cielo con Dios, ¿de qué sirve todo ello? Entonces lo más importante es que tú aprendas a tener confianza y que deposites tu fe en el Señor Jesucristo. Si tu corazón, ¿verdad?, o has entendido este mensaje, yo te invito para que tú puedas hacer esta oración junto conmigo y le puedas pedir al Señor que Él pueda hacer, ¿verdad?, te pueda dar una fe que venza cualquier dificultad. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por la vida que nos das el día de hoy. Padre bendito, el día de hoy te pido que perdones mi falta de fe. Padre, perdona mi falta de comunión contigo. Perdóname por tener una fe intelectual de puro conocimiento que no ayuda a mi propia vida y me aleja de ti. Perdóname, Señor, por mi falta de obediencia. Y yo te pido, Señor Jesucristo, que vengas a mi vida. Dame esperanza, confianza. Dame una vida en comunión con nuestro Padre Dios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito y te animo para que tú escribas al teléfono que va a aparecer en pantalla. Y entonces podemos entregarte 4 estudios de la palabra de Dios para que tú avances en esta fe como la fe de Abraham. O te invito también para que puedas comunicarte con la persona que te envió este link y de esta manera tú puedas también avanzar en tu vida en comunión con Dios. Vamos adelante en el nombre de Jesucristo. Nos vemos para el próximo miércoles a las 8:30. Dios les bendiga.